7 de la mañana con 1 minuto. A esta hora le damos la bienvenida a Henry Moreno. Él es asambleísta por la provincia de Pastaza, asambleísta independiente, pero llegó también en alianza con el movimiento Creo, agrupación política que además impulsa esta solicitud de juicio político en 2 de sus representantes. Ha dicho la presidenta de la Asamblea Nacional que se trata de una condición estrictamente política, porque Creo quiere hacerse de la presidencia del Consejo Nacional Electoral. ¿Es así? ¿Es una condición estrictamente política electoral de cara, además, o en el marco, además, de un año preelectoral? Bienvenido. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Primeramente es la presidenta del CNE, la que de pronto hace esas aseveraciones, pero yo considero que ya de sus expresiones se colige nada más ante la Comisión de Fiscalización, que ella lo que trata es de defenderse de todas las formas. Cuando uno va a un proceso político o a cualquier proceso en el que se determinan las obligaciones, de pronto las responsabilidades de uno tiene que hacerlo exclusivamente o centrarse en la prueba que uno pueda exponer aquello. Y solo en aquello ya se ve ya la inclinación que tiene pues la presidenta del CNE. Vemos ahí cómo se habla mucho de temas personales, se habla de un copy-paste, se habla de ciertas circunstancias y no se centra en realidad, yo creo que a los elementos de convicción que hacen presumir la responsabilidad política que tiene la presidenta. Es decir, estamos poniendo la atención más en las formas que en el fondo, en el contenido de lo que realmente se le está imputando. La presidenta del CNE trata de desviar, habla de un tema yo le veo que dice un tema de discriminación, habla de un tema también de que le están afectando como mujer. Nosotros tenemos un respeto enorme a las damas y por eso en la reforma del CNE se le está dando más derechos al Código de la Democracia, pero yo creo que no se debe desviar la atención por ese momento. Yo creo, por ejemplo, que en las serias falencias el proceso electoral en la provincia de Los Ríos, no creo que haya sido el movimiento Creo el que le envió a tomar esas decisiones arbitrarias. Y ahí, si me permiten un poco centrar en esa... ¿Cómo no? Aterricemos en el contenido realmente de las pruebas que corresponden a este proceso. Sí, esa es una de las causales para de pronto buscar la destitución en el juicio político. Recordemos lo que pasó en Los Ríos, sí, un proceso electoral muy cuestionado, en el cual actuó, digamos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, actuó la mayoría encabezada por Diana Atamaín y removió a la Junta Provincial Electoral de Los Ríos por las serias falencias, por los problemas que tenían, por las arbitrariedades que incluso decían que se había cometido en esta Junta. Pero luego, cuando ya ven que ingresa la nueva Junta y empiezan a perder ciertas autoridades al proceso, ¿qué es lo que hace esta misma mayoría del CNE? Ratifica una decisión tomada por esa junta que decían que lo estaba haciendo de forma arbitraria. Entonces, ahí uno mira y observa que en realidad, pues, el proceso tiene sus cuestionamientos desde la cabeza del CNE. Ahora que no lo digo solamente yo, lo dijo el mismo contencioso electoral, y eso está dentro de las pruebas del proceso político. El contencioso electoral procedió a sancionarles a esta mayoría del CNE por haber tomado esa decisión arbitraria. Y están con una multa y están con un tema que sin duda alguna en la responsabilidad electoral les ha dado a la presidenta también del CNE. ¿Y por qué una solicitud de juicio político únicamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta que es un cuerpo colegiado y las decisiones se toman en ese sentido? Pero efectivamente yo no tengo empacho en decirlo, ¿sí? Yo creo que el procesamiento político debió haberse presentado a toda la mayoría que tomó esas decisiones. Sin embargo, por las otras causales, he conversado con los interpelantes, por las otras causales se ajustó el procedimiento político para la máxima autoridad, porque de acuerdo al Código de la Democracia, pues la responsabilidad de llevar adelante el proceso electoral recae sobre la máxima autoridad, así lo dice este instrumento normativo. Bueno, revisemos los otros aspectos. Bueno, lo primero que se planteaba con relación a Los Ríos, y que el tema que usted traía a colación, es de que se despachó todas las quejas pendientes conforme manda la ley. Ese es el argumento que ha planteado en términos generales la presidenta del CNE. Sin embargo, hay otros aspectos que no necesariamente están en el proceso y que han ido saliendo conforme han llegado las comparecencias. ¿Qué sacamos a limpio de todo esto? Sí, ahí está el tema de Yasunidos también, que nosotros consideramos que existe una transgresión de derechos, una vulneración de derechos a esta organización.
Está también el tema de tráfico de influencias, que se habla mucho con este funcionario Luis Loyo, y que fue designado por la presidenta del CNE. Ahora se dice que en ese tiempo no había cometido ningún delito, no había cometido ninguna transgresión a la ley, pero eso está yo creo que esa es la función de una máxima autoridad, de la autoridad nominadora, en este caso quien debía hacer la contratación, que era la presidenta de la CNE y del CNE, y que en efecto lo hizo. Yo creo que si le presentan una carpeta y de pronto tiene serios problemas, que están serios procesos judiciales, yo creo que sí existirán otras carpetas que de pronto le puedan brindar, yo digo, una mayor característica de probidad a quien vaya a ser contratado para ese cargo. Ahora, existen también, y se lo expuso en la Comisión de Fiscalización, grabaciones acerca de funcionarios de alterar el proceso electoral. Se reconoce por ahí el nombre de una consejera y también la presencia de este señor Loyo. Y hay hechos que son realmente cuestionables. Aunando a esto, el tema también de haber incumplido un reglamento de auditoría a los procesos electorales, al proceso, informático, eso también era competencia propia de la presidenta del CNE, porque debía ella convocar a las organizaciones políticas para que integren una comisión previa que debía trabajar en aquello. Y creo yo que estos elementos hacen presumir fuertemente de la responsabilidad política que tiene la presidenta. Sin embargo, la ciudadanía tiene un aire de desconfianza frente a lo que ocurre tanto en el seno del Consejo Nacional Electoral, con la serie de pruebas y de acusaciones que se le endilga a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y al mismo cuerpo colegiado en medio de un año preelectoral. ¿Con qué actitud o con qué confianza llega la ciudadanía en este tiempo? De esa desconfianza parte, yo creo, nuestra obligación de tomar cartas en el asunto acerca de este proceso político. Es competencia privativa de la Asamblea Nacional el control político, que habla también del tema de la verificación de la responsabilidad y el cumplimiento de las funciones de las máximas autoridades de los poderes del Estado, y entre ellos está la presidenta del CNE. Ahora, ¿cómo brindarle o cómo puede ir la ciudadanía a un nuevo proceso electoral en el año que viene ya, si el proceso electoral, el anterior inmediato, sí tuvo estas serias falencias? En el contexto, nunca se había dado que ciertas autoridades en los gobiernos opcionales tuvieron que prorrogarse 2 meses en sus funciones. Eso no está dentro del ordenamiento jurídico. Tuvo que haber un pronunciamiento legal para aquello. Pero no pudieron, digamos así, posesionarse en los tiempos que dice la Constitución y la ley por este proceso electoral mal llevado. Entonces, ya estuvo al frente, sí, una persona que actualmente es la presidenta del CNE, Diana Tamain, y tuvo esas serias inconsistencias, tuvo un proceso electoral mal llevado. Creo que la ciudadanía, por eso mismo, necesita que nosotros, como asambleístas, hagamos nuestro control político y le demos al CNE, yo digo, otra persona que se encuentre al frente y que ojalá esta vez sí garantice un nuevo proceso electoral. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice el mismo Código de la Democracia en función del CNE. El CNE es el organizador del proceso electoral, pero principalmente es el garante de los derechos de los sujetos políticos y de la voluntad de los ciudadanos. Aunque eso todavía debemos nosotros preservar. Aunque todavía tenemos que esperar el informe de la comisión, y obviamente si es que esta recomienda que pase al pleno de la Asamblea Nacional y conozca este caso, ¿cuál debería ser la resolución a su juicio, a su criterio? Bueno, yo lo puedo decir, y nosotros cuando firmamos el juicio político lo hicimos porque las pruebas que yo acabo de señalar o los elementos de convicción estaban ya dentro de este proceso, de este juicio, de esta petición que se realizó y que se aprobó con las firmas que requiere o que dicta la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, yo ya he hecho, digamos así, una verificación acerca de la responsabilidad política. Considero yo, y esto no lo digo con una animadversión política, lo digo basado en las pruebas que se presentaron para el juicio, yo creo que sí existe una responsabilidad política de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y en ese ámbito quiero decir una cosa: ya hubo responsabilidades en el plano de la justicia electoral, la justicia ordinaria, ahora nos toca a nosotros en la responsabilidad política. Usted ha dicho que otra persona tiene que estar al frente. ¿Qué otra persona? ¿Qué nombre se le ocurre? Es que de conformidad, como dice el Código de la Democracia, le toca asumir al vicepresidente en este momento, más allá de su condicionalidad política, pero eso es, creo yo, nuestra responsabilidad como asamblea. Pero eso no es arribar un poco también a esa presunción o a esa idea que ha planteado la presidenta
del CNE en función de que el vicepresidente responde a una agrupación política, en este caso creo que es justamente quien impulsa esta solicitud de juicio político. De esta manera se haría, digamos, cerrando el círculo de la hipótesis, creo, del Consejo Nacional Electoral. Eduardo, y yo lo que digo es que creo no le envió o no le dijo a la presidenta que tome decisiones tan desacertadas, decisiones que hoy son pruebas contundentes para el juicio o el procesamiento político. Si de pronto, y esto lo digo así, si de pronto le toca asumir a un consejero que tiene determinada fuerza o ascendencia política, esto está determinado en lo que significa el ordenamiento jurídico. O sea, no es que... Pero la comisión, la asamblea, los mismos asambleístas interpelantes no le quedan debiendo precisamente por, al ser un cuerpo colegiado, involucrar a todos en un juicio político. Sí, en esa parte sí, pero yo creo que también de aquí puede venirse del mismo proceso político, y esto está dentro del ordenamiento jurídico de la función legislativa. Pero ya los tiempos no van a alcanzar. Sí, pero se puede realizar otro proceso político, y eso es lo que digo yo. Sí se puede realizar otro proceso político si se determina que en este proceso existen otras responsabilidades de ese orden. Asambleísta, muchísimas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias. Pero una cosita nada más. Con tanta prueba, sería imperdonable que la Comisión de Fiscalización archive este juicio. Yo creo que tenemos una responsabilidad ante el Ecuador y ante la ciudadanía. 7 de la mañana con 12 minutos, Henry Moreno, asambleísta por la provincia de Pastaza, que ha llegado acá con sus criterios frente a este proceso, esta solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamay.